¿Qué tal, amigos? La palabra de Dios está llena de principios que es importante que nosotros conozcamos para poder entender la voluntad de Dios para el hombre. Finalmente, cada uno de estos principios establecen verdades que Dios ha transmitido a través de cada una de las escrituras para que el hombre lo pueda conocer la voz de Dios, conocer la voluntad de Dios y conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. Acompáñame y te mostraré lo que son las 5 solas. ¿Qué tal, amigos? Como les comentaba, las 5 solas son 5 enseñanzas básicas, principios podríamos decir de la palabra, que fueron acuñadas a partir de la Reforma y que finalmente se terminaron por ahí de 1965 como 5 elementos importantes. Y prácticamente son ideas fundamentales del cristianismo y que nos ayudan a entender mejor cuál es la voluntad de Dios y cuál es la obra que Dios ha estado haciendo en su iglesia. Prácticamente establece que solo por la gracia de Dios, ¿sí? Solo a través de la obra de Cristo, solamente a través de la fe, solo para la gloria de Dios y solo por la autoridad de las Escrituras, es que nosotros podemos tener acceso a la salvación que Dios ha preparado para su pueblo. Cuando hablamos solamente de la gracia, esto quiere decir que nada más por el hecho de que Dios nos ha amado, Él nos ha dado su favor inmerecido. Hemos nosotros recibido favor porque Dios así lo ha establecido, Dios así lo ha decidido. No hemos hecho absolutamente nada para poder merecer esa gracia. Y finalmente todo el plan que se establece de salvación desde los días del Edén hasta finalmente la victoria final en el Apocalipsis está hecho porque Dios así lo ha decidido. Dios no nos necesita, Dios no necesita nada de nosotros, pero Él en su amor le ha placido obrar de esa forma y nos lo demuestra a través de Cristo. Así que solo a través de la obra de Cristo nosotros podemos tener acceso a la salvación. Y esto es bien interesante porque en el libro de Gálatas se establece y se genera un conflicto entre la obra de Cristo y la obra de la ley, que finalmente Pablo dice que no es solamente Cristo y nada más lo que nos da acceso a la salvación. La obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Es prácticamente el sacrificio último y no se requiere agregar nada más a eso, de tal forma que nosotros podamos estar tranquilos de que la salvación, de que la deuda con Dios es pagada a través de la sangre de Cristo y no se requiere hacer nada más, puesto que consumado es. Finalmente, es solamente a través de la fe que nosotros podemos tener acceso a la salvación, porque el justo por la fe vivirá. Pero también nos dice la palabra que la fe es don de Dios para que nadie se gloríe. Y esto quiere decir que Dios nos regala su fe para que nuestros ojos sean abiertos, para que nosotros podamos entender que finalmente Cristo es el sacrificio último, Él es nuestro Señor y Salvador, y a través de eso podemos nosotros tener acceso a la salvación. El siguiente punto es que finalmente todo es solamente para la gloria de Dios. La obra es de Él, para Él y por Él. Y finalmente nadie puede tomar un lugar de gloria o de exaltación, porque Dios es el que ha hecho todo para que finalmente nadie más reciba la gloria. Y lo cierto es que la palabra nos dice que Él ha escogido lo vil, lo desechado, ¿sí? Para que finalmente toda la gloria sea dada a Él y también para avergonzar a todo aquel que se autoexalta. Por último, nos dice Pablo en la carta a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para impartir justicia. Y esto implica que todas las doctrinas que se levantan necesariamente tienen que estar alineadas con la palabra de Dios. Finalmente, no es aceptable que cualquier persona o que cualquier situación o que cualquier doctrina vaya en contra o se establezca como nueva en contra de lo que la misma palabra establece. La palabra nos indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal delante de Dios. Y Dios no cambia, dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Entonces, la palabra tiene autoridad final sobre cada una de las cosas que se enseñan, ¿sí? Hacia las iglesias. Esto es bien importante. La verdad es que estos 5 principios parecieran ser muy obvios, muy básicos, pero es cierto que a través de la historia siempre ha habido ese ruido que se mueve en las iglesias. En los tiempos de Pablo,
¿sí? Ya había en Gálatas situaciones de discusión al respecto. En los tiempos de Lutero había ruido con respecto a las enseñanzas y él prácticamente propone un retorno de la iglesia a las escrituras. Y hoy en día existe también todavía ruidos con respecto a confusiones y a doctrinas que parecieran ser muy similares, pero que escapan de lo que realmente la palabra nos enseña. Me gusta el término de las 5 solas porque es una parte muy sencilla que trae muchos versículos como respaldo y que es importante que como hijos podamos nosotros tenerlo claro. Solo por la gracia de Dios, ¿sí? Solo por la obra de Cristo, solo por la fe en esa obra, solamente para gloria de Dios, solamente bajo la autoridad de las Escrituras. Dios nos está hablando hoy en día, Dios te está hablando a ti y te dice que realmente Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa y el omega, ¿sí? Y por sobre todas las cosas Él nos ha amado. No porque seamos importantes, sino porque Él ama en sí mismo. Así de grande es Él. Él es por todas las cosas y aún así, ¿sí? Nos ha estirado la mano para poder salvarnos, rescatarnos de la situación en la que nosotros mismos hemos decidido vivir. Finalmente, te invito a que leas las Escrituras. En ellas encontrarás cada vez más luz con respecto a lo que Dios está hablando. Un teólogo decía que si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la palabra, pero si la quieres escuchar realmente, léela en voz alta. En ella encontrarás la voluntad de Dios para tu vida. Gracias.